A continuación escucharemos al doctor Agustín Domingo, de la Universidad de Valencia. Le va a presentar la profesora de Humanidades de UIC Barcelona y subdirectora del CIP, centro responsable del Core Curriculum de UIC Barcelona, la doctora Remei Agulles. Gracias, Remei. Buenos días. Es un placer para mí presentarles a Agustín Domingo Moratalla. Y para presentarle, pues voy a hacer una exposición de algunos de sus aspectos más interesantes de su etapa de formación académica. Puedo destacar que estudió Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Pontificia Comillas. Fue becario de la Fundación Oriol Urquijo y Fellow Hoover en la Universidad de Lovaina, además de realizar estancias en la Catholic University of America y en el Boston College. En el ámbito universitario es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, donde dirige el máster en Ética y Democracia. Ha sido director de la Universidad Menéndez Pelayo y ha puesto en marcha diversas titulaciones en las Universidades Pontificia de Comillas y Pontificia de Salamanca. En el ámbito universitario es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de En el ámbito de la actividad pública fue director general de Familia, Menor y Adopciones en la Generalitat de Valencia. Y es actualmente patrono de diversas fundaciones como Pluralismo y Convivencia, Escuela Viva y Ángel Herrera. Es secretario de la European Business Ethics Network en España y ha realizado numerosas publicaciones sobre ética empresarial y ética política. Realmente en esta parte de mi presentación se verá la gran gama de ámbitos de interés y de investigación que ha cultivado. En el campo de la bioética destaca su trabajo como vicepresidente del Comité de Ética del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su tarea como coformador de profesionales en bioética del cuidado. El tema del cuidado ha ocupado gran parte de su investigación y sus publicaciones, relacionándolo a menudo con otra de sus líneas de investigación, la ciudadanía digital, siempre dentro de una perspectiva hermenéutica y personalista. A este respecto, cabe mencionar que es miembro del Instituto Internacional Jacques Maritain y del Instituto Emmanuel Mounier. Por citar algunos ejemplos, ha publicado artículos como Cuidado y responsabilidad de Hans Jonas a Carol Gilligan o Profesionalizar el cuidado en la era digital, el reto de sentir, conectar y afinar la conciencia. Y libros como El arte de cuidar, Condición humana y ecología integral y Del hombre carnal al hombre digital, Homo curans, El coraje de cuidar, es su última publicación sobre este tema en formato de libro. En estas obras destaca en primer lugar la consideración del cuidado como una categoría básica, no solo en las ciencias de la salud, sino en las ciencias sociales, tema que ayer se abordó desde diversas perspectivas. En concreto, afirma la necesidad de plantear el cuidado desde una perspectiva integral, basada en la naturaleza del ser humano y también la naturaleza de las cosas, y como un fundamento desde el cual construir una verdadera justicia social. Desde este punto de vista, realiza un esfuerzo por abrir un horizonte amplio a la reflexión sobre el cuidado, que, aun teniendo en cuenta las aportaciones contemporáneas, lo libere de reduccionismos, por ejemplo, reduccionismos de corte ecologista o feminista, virando hacia las éticas de la responsabilidad. Otro de los puntos de reflexión consiste en los cambios que la era digital ha traído no solo a nuestro estilo de vida, sino a nuestra comprensión del mundo y de las relaciones humanas. Estos cambios no están exentos de ambivalencia, una ambivalencia que se hace especialmente presente
cuando el mundo digital entra en contacto con el ámbito del cuidado. Pues, ¿cómo combinar la impersonalidad y la mecanización digital con una actividad que moviliza manos, corazón y cabeza? Para reflexionar sobre estos temas, les dejo pues con Agustín Domingo y su ponencia titulada El cuidado en la era digital. Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a los organizadores por permitirme compartir estas reflexiones con ustedes. Creo que no la he usado. Bueno, no pasa nada. Gracias. También gracias por permitirme conocer a Luigina, porque nos habíamos intercambiado correos, publicaciones y demás, y ha sido en este espacio físico y en este congreso donde nos hemos podido conocer. Bien, voy a ir un poco rápido y voy a incidir en algunas cuestiones nuevas o en algunas cuestiones que no han aparecido. Mi planteamiento, o el título de mi intervención, va a ser ¿Hay micrófono inalámbrico? Y así puedo... Bueno, no pasa nada. Bien, yo voy a plantear un modo de entender el cuidado que lo voy a describir como el cuidado generativo en la era digital. A mí se me pidió hablar sobre el cuidado en la era digital, pero mi planteamiento va a ser un planteamiento donde quiero pensar el cuidado, pensar bien el cuidado y proponer un modo de entender el cuidado que yo he llamado cuidado generativo. La idea fundamental es la siguiente. La práctica del cuidado, que puede traducirse en virtud del cuidado, no supone solo una atención al otro, una preocupación por el otro, sino que en realidad el cuidado, para ser buen cuidado, ¿ya se oye? Para ser buen cuidado, realmente tiene una relación estrecha con el cuidado de uno mismo, con el cuidado de sí, y por lo tanto, cuando yo cuido del otro, si sé cuidar y ese cuidado... ¿Ya puedo? ¿Ya? ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Es que así puedo ver la pizarra, ¿vale? Yo soy de pizarra verde, de esa de tiza, y entonces pues tengo que entrenarme en este tipo de cuestiones. ¿Sí? Ah, vale, no aquí, vale. Bien. Como os decía, a ver, bien. Voy a plantear la necesidad de tratar el cuidado generativo y el concepto de cuidado generativo lo quiero plantear como la posibilidad de entender el cuidado y el buen cuidado como la posibilidad de crecer conjuntamente con el otro. Es decir, esa dialéctica del cuidado, al pensar en serio y en profundidad el cuidado, realmente nos damos cuenta de que es clave esa relación que se establece con el otro y es una relación de humanización, de crecimiento mutuo y por eso creo que es importante llamarlo cuidado generativo. Hay tres niveles en los cuales nos podemos plantear la pregunta por el cuidado en la era digital. Hay un primer nivel macro, el cuidado de la creación. Hay un segundo nivel meso, el cuidado de las instituciones. Y hay un tercer nivel que podríamos llamar micro y habitualmente en contextos sociosanitarios o en contextos de práctica sanitaria, nos referimos fundamentalmente a este microcuidado. Es decir, es el cuidado del otro, es el cuidado con el que habitualmente hablamos. Sin embargo, desde el punto de vista social y cultural, es importante darnos cuenta de que a nivel de opinión pública y a nivel de cultura contemporánea hablamos del cuidado en estos tres niveles. Fijaos que en el primer nivel hablamos de cuidado integral de la creación, el Papa Francisco habla de ello. Cuando hablamos del cambio climático y estamos preocupados por el cambio climático, los objetivos del desarrollo sostenible, realmente vuelve a aparecer la palabra cuidado, donde hay un pupurri de modos de entender el cuidado que no nos aclaramos. Entonces creo que es importante situarnos. Yo me voy a situar en el segundo y en el tercero, no en el primero del macrocuidado, sino en el segundo mesocuidado, pero fundamentalmente el puente que hay entre el microcuidado y el macrocuidado, el mesocuidado. Bien, ¿qué entiendo por ética del cuidado? Pues en su origen
En su origen, la ética del cuidado surge como contraposición a las éticas de la justicia y quienes hemos estudiado bioética o partimos de la bioética nos hemos dado cuenta de que en realidad la expresión ética del cuidado supone la transformación de las éticas de la justicia o el pasar de una cultura bioética donde lo importante es la deontología, donde lo importante son los derechos, donde lo importante es el conflicto que se plantea entre derechos y deberes, a un tipo de bioética donde lo realmente importante y la categoría central va a ser la categoría de responsabilidad. En segundo lugar, ¿qué entiendo por era digital? Fundamentalmente me estoy refiriendo a lo que el profesor Floridi llama cuarta revolución industrial, un proceso donde un momento histórico caracterizado por esta cuarta revolución industrial que supone dar un paso adelante en la sociedad del no solo la información y el conocimiento, sino lo que podríamos llamar la globalización. Y aquí hay tres rasgos fundamentales con los cuales yo defino este proceso de digitalización, y es el olvido de las dotes porque nos concentramos en los datos, es decir, la infosfera es el juego, la construcción y la ingeniería de datos, pero hay un olvido de dotes. Por otro lado, lo que podríamos llamar el olvido de los procesos de apropiación, porque en realidad se trata de instrumentalizar el sujeto para convertirlo en un conjunto de datos expropiables y, por lo tanto, la tarea de la bioética y la tarea de la ética es preguntarnos hacia dónde vamos con ese proceso. Y, en tercer lugar, la digitalización está vinculada con un concepto bruto, mecánico y cosificador del tiempo. Es decir, en ingeniería artificial se utiliza un concepto de tiempo y si conocen las investigaciones que hay sobre el metaverso, sobre la digitalización, realmente se trabaja con un concepto de tiempo que desconoce la polémica que hubo en los años 20 cuando Bergson empieza a hablar del tiempo del alma, el tiempo vivido y no solo el tiempo de los relojes o el tiempo físico. Entonces, la pregunta por el cuidado en la era digital está relacionada con estos procesos de apropiación de posibilidades, con esta reflexión sobre el tiempo interno y con la posibilidad de recuperar una dimensión del sujeto que está siendo olvidado, maltratado y embrutecido en la era digital. Y por último, el término de cuidado generativo, que es donde quiero focalizar mi intervención, porque creo que la generatividad, al menos en la tradición hermenéutica y fenomenológica, la generatividad es una categoría importante desde la cual cabe pensar el cuidado. Hay un punto de partida, y es el punto de partida de Carol Gilligan. Siempre que hablamos de éticas del cuidado, pues hablamos de la crítica que Carol Gilligan le hace a Larry Kohlberg, a su maestro, y por lo tanto es un punto de partida cuando históricamente nos remitimos al tema del cuidado. En Carol Gilligan observamos la feminización de la psicología del desarrollo y la recuperación de categorías no cognitivas dentro de lo que sería la voz del sujeto. Recuerden el planteamiento de Carol Gilligan, ella busca una voz diferente. Ojo con la expresión diferente. A partir de este modo de entender el cuidado en clave de diferencia, habrá toda una revolución social y política donde hay que recuperar para la democracia liberal o para los sistemas democráticos la voz de la diferencia. El cuidado está relacionado con esa recuperación de la diferencia, esa integración de las diferencias y, por lo tanto, parece ser que la democracia occidental y los derechos humanos estaban preocupados por la identidad y se habían olvidado de las diferencias y parece ser que hasta entonces la diferencia o las diferencias no eran importantes. En segundo lugar, el segundo peldaño que podríamos dar en esta recuperación habitual de las éticas del cuidado es el de María Ángeles Durán, cuando en su libro La riqueza invisible del cuidado habla de feminizar la sociología del trabajo. No sé si conocen su libro, es un libro muy importante, muy interesante, donde hace un estudio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, de cómo el futuro de las revoluciones sociales depende del cuidado. Y considera que hay una nueva clase social que es el cuidatoriado. Igual que a principios del siglo XX surgieron nuevas profesiones, a principios del siglo XX las nuevas profesiones que van a surgir todas van a estar relacionadas con el cuidado. De una forma o de otra, el cuidado se va a convertir en el eje fundamental y, por lo tanto, el proletariado suponía una clase social que aparece en el XIX que va a hacer la revolución en el XX y la clase social que va a hacer la revolución en el XXI y el XXII va a ser el cuidatoriado. Cuidadores del mundo, uníos.
¿vale? Por lo tanto, esa interpretación es interesante porque descubrimos cómo progresivamente las profesiones sanitarias, sociosanitarias, educativas están relacionadas y están vinculadas con el cuidado. Aquí tienen su libro, donde plantea la necesidad de reformar las políticas públicas. No les voy a contar ahora la importancia que el cuidado tiene en los programas electorales de las votaciones del próximo domingo, pero se puede observar y se puede hacer un análisis fenomenológico de cómo la categoría del cuidado en las últimas campañas y en los últimos programas poco a poco está conquistando lo que podríamos llamar los programas. Algunos hablan de la política del cuidado, la sociedad de los cuidados, ya se va a hablar menos de sociedad del bienestar, porque nos hemos dado cuenta de que el bienestar es una categoría excesivamente utilitarista y moviliza poco. La tercera figura es Catherine Ellison, que habla de la feminización de la inteligencia. Normalmente esta periodista suele ser olvidada y suele estar olvidada fundamentalmente porque defiende la maternidad. Entonces, en el discurso dominante no está de moda el plantear en política social la defensa a ultranza de la maternidad y el creer que tener hijos agranda la inteligencia. Pues bien, Catherine Ellison demuestra, desde el punto de vista médico, científico, neurológico, que en realidad una madre no tiene una inteligencia más pequeña que aquella que no ha dado a luz. Ella demuestra que teniendo 4 hijos realmente puede hacer muchísimas cosas que si solo tuviera uno, y les demuestra a sus propios compañeros que se reían de ella porque decían que si se dedicaba a la crianza de los hijos, pues realmente iba a rendir menos desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista profesional, y ella deja bien claro que el poder y la capacidad de cuidar de la madre es muy importante desde el punto de vista de las ciencias sociales, y que si tuviéramos en cuenta la maternidad en las ciencias sociales probablemente cambiarían. Les aconsejo su libro porque ella defiende un concepto de inteligencia, que es el concepto de inteligencia maternal, que es brutal, pero porque es contracultural y porque es muy importante seguir defendiendo este tipo de planteamientos. Algunas de las cuestiones que ha dicho la profesora Mortari están en este pequeño gráfico, en este pequeño cuadro que yo utilizo cuando hablo de una síntesis del cuidado, del concepto de cuidado. Yo entiendo el coraje de cuidar o la práctica del cuidado como esa vulnerabilidad atendida. Y normalmente con esta estrella de los vientos describo los 4 modos en los cuales, los 4 campos semánticos en los cuales pensamos el cuidado. Hay en primer lugar, no voy a detenerme, el campo semántico de la epimeleia, que es el campo semántico de la respuesta al otro, de lo que entendemos tradicionalmente como cura, de lo que Heidegger, en Ser y Tiempo, recupera como cura, pero en realidad lo que hace es desarrollar intuiciones que había visto en los ejercicios espirituales de San Ignacio en la etapa en la cual fue novicio jesuita. Entonces, es muy importante partir de esta reflexión sobre la cura, pero la cura entendida en este sentido de respuesta al otro, de atención por el otro, de ese otro que soy también yo. Es decir, no se trata solo del tú, de la segunda persona, sino la cura entendida como ese modo del Dasein que está arrojado y, por lo tanto, al estar arrojado, tiene que andarse con cuidado, porque no da igual que le pase una cosa u otra, y como es un ser para la muerte, tiene que intentar cuidarse ante la presencia inmediata de la muerte. El cuidado está relacionado con esa respuesta, con ese cargar con la propia vida ante la posibilidad de que en cualquier momento uno muera. Es decir, la epimeleia está vinculada con la cura, está vinculada con la crianza, está vinculada con los primeros cuidados. El cuidado tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el arrancar a la vida, con el emerger en la vida. En segundo lugar, el campo semántico del cuidado es el campo semántico con el cual las profesiones, la enfermería y los profesionales vinculados a la enfermería han construido sus éticas profesionales. Cirujanos y médicos curan, enfermeros y enfermeras cuidan. Si repasamos la historia de las humanidades médicas, nos vamos a encontrar con esa absurda contraposición, pero la tenemos ahí desde el punto de vista histórico, de tal forma que el cuidado supone ese trabajo, cómo trabajan los médicos o quienes traen y devuelven la salud. Hay una analogía con la salud y el sanar. ¿Qué es cuidar? Cuidar es sanar, cuidar es devolver la salud, restaurar el orden perdido, recuperar algo que se había perdido. Hay un elemento nuevo, Merimnau, que tiene que ver con
la preocupación por el otro. La profesora Mortari, recogiendo textos de Platón, lo ha planteado, pero a mí me interesa recuperar la importancia que en la tradición filosófica, y ahora lo veremos, tiene esta categoría, o en la tradición filosófica contemporánea tiene esta categoría, vinculada fundamentalmente a la preocupación por el otro. Levinas y Ricoeur van a ser fundamentales cuando Ricoeur define la ética con 3 elementos: estima de sí, preocupación por el otro y deseo de vivir en instituciones justas. Estas 3 patas son las del taburete de la ética. Si falta una, no hay ética. Habrá otra cosa, pero ética no. Estima de sí, preocupación por el otro y deseo de vivir en instituciones justas. La preocupación por el otro, la solicitud por el otro, el hecho de que hay un momento de heteronomía, de preocupación por el otro, de que yo no soy lo primero, de la primera persona no es moralmente la primera, sino que en realidad lo que mueve a la ética y el corazón de la ética no está en el yo, sino en el tú, que nos reclama, está en torno a ese concepto de cuidado. El cuidado está relacionado con el olvido de sí. Más que la preocupación de sí, más que el cuidado, la atención de sí, realmente el cuidado ético en la tradición hermenéutica y filosófica contemporánea supone el cargar con el otro, el asumir el otro, el darte cuenta de que la primera persona, de que el yo, es decir, si yo me preocupo por mí y solo me cuido de mí, hago ontología, metafísica, me muevo en la perspectiva de Heidegger. Sigo haciendo metafísica, sigo haciendo egología. Claro, Levinas se va a cargar esto y lo va a poner patas arriba y va a decir no. La tarea de la ética empieza con el otro, no empieza con el yo. Y por lo tanto, la clave no está en la primera persona, sino en el tú. Con Heidegger no empezamos a hablar del cuidado, empezamos a hablar del cuidado y el cuidado viene a ser una figura importante en las ciencias sociales y en la filosofía contemporánea por la revolución ética de Levinas y no por la revolución ontológica de Heidegger. Esto es importante, aunque para poder entender a Levinas hay que pasar primero por Heidegger. Y en cuarto lugar hay un concepto muy bonito que no está en Platón, está en la tradición neoplatónica, pero está fundamentalmente en los textos del Nuevo Testamento. En los textos del Nuevo Testamento hay verbos, hay elementos donde el cuidado aparece relacionado con el campo de la vista, con el campo de la vigilancia. Échale un ojo a las criaturas. He dejado ahí mis papeles, échale un ojo. Dios no nos ha dejado solos, nos sigue vigilando. El centinela cuida de la ciudad. Por lo tanto, el cuidado tiene que ver con la precaución, tiene que ver con la anticipación, tiene que ver con la responsabilidad y el principio de precaución y el principio de responsabilidad y, por lo tanto, no nos movemos única y exclusivamente en el ámbito, podríamos decir, psicosociosanitario, sino que tiene una dimensión de anticipación, una dimensión política, una dimensión de darnos cuenta, desde el punto de vista, podríamos decir, de las ciencias sociales, dónde vamos. Hay una pregunta radical cuando hablamos de esta vulnerabilidad atendida y el cuidado, y es la pregunta de Levinas con la que arrancamos muchas veces en la filosofía moral, y es la pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Porque si estás todo el día en el gimnasio cuidándote de ti, ¿dónde está tu hermano? Es muy fácil cuidarte de ti, engordar tu propio ego y engordar tu propio yo, pero ¿dónde está tu hermano? Entonces, aquí palabras como vulnerabilidad, palabras como diálogo y responsabilidad van a ser fundamentales y nos vamos a encontrar con un nuevo imperativo, la necesidad de cuidar bien. Y esto no es fácil. Del cuidado se habla mucho, se dice mucho, se verborrea mucho, forma parte del lenguaje común habitualmente, pero filosóficamente se dice muy poco y se precisa muy poco. Yo creo que el ejercicio que ha hecho Luigina es un ejercicio muy interesante de empezar a precisar qué estamos entendiendo por el cuidado. Porque el cuidado se dice de muchas formas, se organiza de muchas formas, entonces tenemos que preguntarnos filosófica y éticamente la pregunta, ¿y qué distingue el cuidar bien del cuidar mal? ¿Qué distingue el cuidar del descuidarse? Y por eso es clave. Yo creo que el cuidado generativo, el cuidar bien no se improvisa. Hay que entrenarse, hay que estudiar, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la virtud. Es decir, hay un cuidado inmediato.
Sin embargo, estamos en un momento histórico donde el cuidado tiene que ser pensado reflexivamente, crítico, porque tenemos que entrenar a nuestros alumnos para que cuiden bien. No da igual capacitar a nuestros alumnos para que cuiden bien que para que simplemente consuelen de cualquier manera a los pacientes. Y aquí hay una distinción fenomenológica fundamental, que es el corazón de lo que yo llamo el cuidado generativo. La distinción entre el dar de mí y el dar de sí. El cuidado generativo supone un modo de entender el cuidar donde crecemos dos, donde cuando yo cuido crezco con el otro y por lo tanto yo no solo doy parte de mi tiempo o me doy al otro, sino que en realidad se produce el acontecimiento generativo de la donación mutua, del crecimiento mutuo, de la humanización mutua. Bien. Una ética del cuidado requiere tener claros al menos estos tres pasos. En primer lugar, hay una persona que cuida. En segundo lugar, hay unas circunstancias, una historia que hay que tener en cuenta. Y, podríamos decir, hay una persona que está cuidando de otros, no solo está cuidando de sí. Este sería, podríamos decir, el ejemplo cuando nos preguntamos por el cuidar bien o hablamos del cuidado como valor, en caso de que el cuidado pueda ser un valor, pues este triángulo es fundamental. Las 5 Cs del cuidado. Las 5 condiciones o requisitos para que el cuidado sea un buen cuidado. En primer lugar, la competencia. Estamos hartos de incompetentes que no nos ponen bien la aguja cuando nos sacan sangre. Por lo tanto, queremos que nos cuiden personas competentes. Sin competencia, sin formación, no hay cuidado. Habrá otra cosa, habrá caridad. Pero lo que distingue la caridad del buen cuidado y de la profesión de cuidar realmente va por ahí. Competencia. En segundo lugar, confidencia. La relación de confidencialidad va a ser fundamental en el cuidado. Yo no puedo poner un altavoz o poner en Instagram la conversación que he tenido con mi médico, con la persona que me está cuidando. Luego supone una relación casi sagrada de confidencialidad. El buen cuidador sabe que la confidencialidad es fundamental. En segundo lugar, la compasión. Se ha dicho mucho de la compasión, supone pues, padecer con el otro, pero creo que en realidad cuando hablamos de compasión estamos hablando de esa solidaridad en el pathos, de ese sentirnos junto a otro que hay que plantear. Esto luego lo podemos desarrollar, la confianza. El elemento de la práctica del cuidado, un elemento clave en las prácticas del cuidado, es la generación de confianza. Las personas que cuidan bien y que se dejan cuidar, en realidad, generan espacios de confianza y es el bien escaso más grande con el que tenemos que trabajar. La generación de confianza. Yo puedo en el hospital tener mis derechos, reclamar mis derechos, ir al servicio de atención al paciente, pero en realidad me tengo que preguntar si confío en aquellos que me están cuidando y si los que me cuidan realmente son capaces de generar confianza. Y hay un elemento subversivo que todos los gobiernos y las legislaciones intentan terminar con él, y es el tema de la conciencia. El Tribunal Constitucional español ha dejado muy claro que la autodeterminación es importante para entender el aborto como un derecho, pero la autodeterminación y la conciencia no tienen ningún valor para negarse a practicar un aborto o ir en contra de determinado tipo de prácticas. Claro, esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta de que el Tribunal de Nuremberg, para poder juzgar y criticar a los militares que trabajaban con el principio de obediencia debida, recuperó un elemento fundamental en la ética, que es el papel del obrar en conciencia. Por lo tanto, el cuidar bien requiere alimentar, entrenar y descubrir que realmente no solo somos datos, sino que podemos cuestionar esos datos que somos y tener conciencia. Bien, yo me muevo en una tradición, o al menos el concepto de cuidado que yo les voy a presentar, forma parte de una tradición personalista. Muchos de ustedes ya conocerán el famoso árbol del personalismo. Yo suelo ponerlo para mostrar que antes de que las feministas hablaran del cuidado, llevábamos mucho tiempo en la tradición filosófica occidental, kantiana y postkantiana, planteando el tema del cuidado, sea en la tradición de Charles Péguy y la filosofía y la fenomenología francesa, o sea en la tradición de Laín Entralgo, de Unamuno y Ramón y Cajal, dentro de lo que sería determinado tipo
y modo de entender las humanidades médicas. Es decir, en este árbol podemos encontrar elementos importantes para argumentar y para construir esa ética del cuidado. Creo que es importante. Yo les voy a mostrar el itinerario por el cual yo he llegado al concepto de cuidado generativo. En primer lugar, nos vamos a encontrar, hay un primer momento, el fenomenológico. No voy a detenerme en ello porque nos llevaría a un seminario de profundización filosófica, pero todo el recorrido fenomenológico, todas las investigaciones fenomenológicas suponen pues una tensión, una lucha, una inquietud por un modo distinto de entender la racionalidad en la era de la ciencia. Es decir, darnos cuenta de que la ciencia, la técnica y el modo de razón científico-técnica que nos convierte en objetos no tiene la última palabra. Hay otro modo de entender la razón que hay que desarrollar y hay que plantear, vinculado con la intencionalidad, vinculado con el significado, con el ejercicio de toma de distancia y vinculado con la alteridad, vinculado con el hecho de que el otro va a ser fundamental. Bien, en un primer trabajo de hace unos años planteé lo que era el arte de cuidar, es decir, el cuidado no entendido como una técnica, sino como un arte, y lo resumía en esos 4 verbos o en esas 4 actitudes. En primer lugar, atender. En segundo lugar, dialogar. En tercer lugar, responder. Y en cuarto lugar, personalizar. Bien, ojo con el dialogar. Aquí hay un libro fundamental, y Luigina ha hablado de ello y creo que hay que retomar ese papel importante, y es la curación por la palabra en la Grecia clásica. Don Pedro Laín Entralgo, en los años 50, recuperó un trabajo que tenía y lo publicó con el título La curación por la palabra en la Grecia clásica. Antes de que la logoterapia, Viktor Frankl, antes de que Karpov, Gedlin, Maslow y otras tradiciones psicológicas recuperaran el papel de la palabra en la entrevista y el modo de entender la entrevista, realmente hay fuentes a las que habría que seguir acudiendo. La palabra tiene una dimensión curativa y, por lo tanto, esto es fundamental desde el punto de vista de las humanidades médicas y desde lo que vamos a llamar ese cuidado generativo. Aquí tienen a Levinas. En Levinas, cuando hablamos del cuidado, cuando recuperamos el cuidado, pues hay una tarea clave, y es ese no mirarnos en uno mismo, que no sea un cuidado autorreferencial, sino el cuidado vinculado a la solicitud por el otro, al cargar con el otro, que puede ser la viuda, el huérfano, el extranjero, y que comienza en Levinas a tener una dimensión social y política. No podríamos entender la sociología de Zygmunt Bauman y la crítica a la sociedad moderna como sociedad de consumo que hace Zygmunt Bauman sin los planteamientos de la ética de Levinas. Otra figura clave va a ser Hans Jonas. Hans Jonas, en un determinado momento, cuando en el libro El principio de responsabilidad dice: ¿y qué es la responsabilidad? El cuidado. ¿Y qué es el cuidado? La responsabilidad. Y entonces nos damos cuenta de que la responsabilidad deja de formar parte de ser la categoría central del derecho civil o de las prácticas jurídicas para salir del mundo del derecho, del mundo de las relaciones contractuales, y empezar a desarrollar un papel que ya había sido anunciado antes en el planteamiento fenomenológico y hermenéutico, y va a desempeñar un papel central en todas las ciencias sociales a partir de ese planteamiento. Fíjense, este papel de Jonas va a ser clave, y cuando entendemos el nivel macro del cuidado, Jonas se convierte en un filósofo fundamental. La clave, a mi juicio, la tenemos en la obra de Paul Ricoeur. Ya Luigina ha hablado algo de él, y yo ya me he referido a él. Fundamentalmente, él habla, dice, en su pequeña ética, en Soi-même comme un autre, en uno de los capítulos, describe esa pequeña ética, la va a volver a reproducir en otros textos: estima de sí, preocupación por el otro y deseo de vivir en instituciones justas. Y al final, en sus obras, él contrapone la lógica de la equivalencia con la lógica de la sobreabundancia. Este es un elemento importante: la distinción entre la justicia y el amor. ¿En qué medida el cuidado es el único y exclusivo puente que nos puede permitir unir
la lógica de la equivalencia, cualquier teoría de la justicia que mantengamos, y las reflexiones culturales o teológicas sobre el amor. El puente entre aquí les aconsejo, si no lo han leído, el discurso que él tuvo como recepción del premio Hegel, donde lleva por título Justicia y Amor, donde él habla de esas dos lógicas, la lógica de la equivalencia y la lógica de la sobreabundancia. Y cómo la posibilidad de que los códigos de justicia no degeneren en códigos de brutalización y digitalización es que haya un discurso sobre el amor, haya unas prácticas de sobreabundancia que permitan evitar la pendiente resbaladiza de la mecanización. El Papa Francisco en la Fratelli Tutti, en el segundo capítulo, después de hablar de la ética samaritana, recupera categorías fundamentales de Paul Ricoeur, y no podríamos entender algunos textos del Papa Francisco sin las referencias a Scannone y sin las referencias a Paul Ricoeur. Una figura olvidada y que quiero recuperar porque hace 15 días pues lo queremos traer a la luz, porque es la figura de Jacques Maritain. Hace 15 días celebramos los 50 años de su muerte y creo que está injustamente tratado dentro de lo que sería la filosofía y la cultura contemporánea, y hay textos fundamentales de Maritain que habría que recuperar, y en concreto uno en el cual él habla de humanismo integral. El concepto de humanismo integral es un concepto propio de Jacques Maritain, que comienza a desarrollar en el año 1934 y que vuelve a aparecer en los años 60 en un texto de Pablo VI que llevaba por título La Populorum Progressio. Después del Vaticano II, la Iglesia elabora un texto fundamental que es El progreso de los pueblos y habla de desarrollo integral de la creación. Bergoglio, el Papa Francisco, en la Laudato Si, habla de cuidado integral de la creación. Y nos encontramos siempre con el concepto de humanismo integral. Hay muchos modos de entender el humanismo, pero si queremos preguntarnos con qué tipo de humanismo y qué tradición filosófica va a ser el más adecuado para el cuidado, yo creo que tendríamos que prestar atención a estas reflexiones. Por último, pero no para terminar, hay toda una tradición de pensamiento importante que hay que recuperar para pensar este cuidado generativo. Yo lo he llamado el dinamismo de la capacitación. Hay grandes filósofos en nuestra propia tradición, no solo Laín Entralgo, sino Zubiri o incluso el propio Julián Marías, que tienen textos fundamentales para recuperar la generatividad, la gerundividad. Si alguno ha leído a Zubiri, habrá descubierto que una de las categorías fundamentales es la gerundividad frente al pasado o el futuro, el gerundio, y claro, es el tiempo propio del cuidar. El tiempo propio de la ética del cuidado va a ser el gerundio, va a ser la capacitación, va a ser la atención, es decir, es importante. Entonces, en esta tradición nos vamos a encontrar que se piensa la responsabilidad desde el punto de vista de la vida personal y se piensa desde esta perspectiva de la capacitación. Cuidar está vinculado al verbo capacitar. Y esto va a ser clave, lo tenemos, repito, en determinado tipo de planteamientos, textos de estos tres autores, y supone pues, recuperar dimensiones de la tradición filosófica que no habría que olvidar. Hay una cuestión importante cuando hablamos del cuidado y es la fatiga del cuidador o la fatiga de cuidar. Luigina hoy lo ha planteado de una forma teatral. Pero ella, en uno de sus trabajos, habla de la importancia de los 45 grados. El buen cuidado no es aquel vertical, tampoco es aquel horizontal, sino que el buen cuidado es aquel que ante el paciente se inclina, ¿cuánto? Lo justo. Pero si tratas a todos los pacientes por igual y no te detienes, realmente no va a ser un buen cuidado. Si tú te detienes
exclusivamente en este y te desentiendes del otro, realmente te vas a descuidar de los otros y, por lo tanto, realmente no vas a estar en una inclinación de 45 grados, sino que no va a ser un buen cuidado. En la profesionalización hay que pensar la fatiga del cuidado, hay que pensar el cuidado de cuidadores, programas de respiro, etcétera, etcétera, y darnos cuenta de que en las profesiones relacionadas con el cuidado, el punto de partida es la fatiga. El punto de partida es la necesidad de que el cuidador sea sano, esté sano, no transmita patologías, no transmita neuras y que sea una persona realmente que reconozca sus propios límites y sus propias vulnerabilidades. A partir de aquí, a partir de esta reflexión sobre el buen cuidado y el cuidado generativo, no lo voy a desarrollar porque esto nos llevaría a otro seminario, habría 3 formas de entender la vida profesional. Entre las profesiones del cuidado estaría, yo lo he llamado modelos de profesionalización, pero habría una profesionalización mercantilista, donde el cuidado es el gran negocio. No me negarán ustedes que el cuidado de los mayores, el cuidado, es decir, hay que pagar por cuidar, nos pagan por cuidar y, por lo tanto, la sociedad, el mercado necesita cuidadores y el mercado necesita entrenadores. Y, por lo tanto, no podemos ser ingenuos y tenemos que darnos cuenta de que las grandes empresas, los grandes fondos, van a intentar formar cuidadores. Y habrá grandes instituciones o empresas de cuidados que venden los servicios de los cuidadores y tienen que ser buenos cuidadores. Por lo tanto, hay un modo mercantilista de entender el cuidado. ¿En qué consiste? Pues fundamentalmente el mercado es un mercado laboral. ¿Qué es lo que busca? La racionalización social y el crecimiento. El profesional tiene que ser un experto bien formado en universidades súper mega guay como esta, en tener una identidad técnica perfecta, que esté formado con técnicas de metaverso, con las mejores herramientas, que tenga una cualificación perfecta, que tenga clara conciencia de su propio yo, de su DNI y de su número de cuenta, tiene que ser un individuo y que sea consciente de que se tiene que cuidar a sí mismo muy bien y en esa sociedad atomista. De manera aislada, porque trabajamos con moldes individualistas y entiende el cuidado como práctica de la filantropía, da lo que le sobra. Hay otro modo de entender el cuidado profesional y es el cuidado, podríamos llamar, civilizatorio o desde un modelo de profesionalización civilizatoria. ¿En qué consiste? Pues ajustarnos a la modernización institucional del Estado, de la administración pública. Algunos partidos hablan de sociedad de los cuidados. Desde el punto de vista de los fines, pues realmente el cuidado es el cuarto, quinto, sexto pilar del estado de bienestar y, por lo tanto, la sociedad de los cuidados realmente va a ser la que va a completar las políticas sociosanitarias y no hay auténticas políticas sociosanitarias si no hay cuidados. El profesional es alguien que sirve a la sociedad o sirve al Estado. ¿En qué consiste la identidad? En el cumplimiento de las normas, las obligaciones y los horarios. ¿En qué tipo de persona formamos? Pues un individuo responsable y solidario, pero solidario de acuerdo con la normativa existente. ¿Qué tipo de interioridad? Pues fundamentalmente es una interioridad al servicio de las instituciones públicas, al servicio de las normas. ¿Qué tipo de comunidad? En este caso, la solidaridad se entiende como mecenazgo. Hay un tercer modo de entender el cuidado relacionado con la profesión vinculado con la identidad. Es decir, el cuidado no se identifica, el buen cuidado es algo que queremos, el buen cuidado es la seña de identidad de esta casa. Entonces nos damos cuenta de que en realidad hay una convicción donde ese cuidado nos identifica, nos movemos en el horizonte de una sociedad abierta, la profesión se entiende como servicio y como donación de sí, esto es clave. Entender la profesión como algo distinto a un empleo. Una cosa es tener un empleo, promover una carrera o tener una carrera, y otra cosa es ejercer una profesión. El sentido del tiempo es totalmente distinto. El valor del tiempo es totalmente distinto, pero el valor de la identidad del cuidado va a ser totalmente distinto. La identidad aquí supone una generación de confianza y una generación de crédito y credibilidad. ¿Qué es lo que sucede? La persona en este caso supone una recuperación de vínculos, una recuperación de tradiciones, una conciencia de estar vinculado a una determinada comunidad. Y
la interioridad, porque creo que es importante pensar los distintos modelos de profesionales con los distintos modos de entender la interioridad, es una interioridad que se ensancha y se fecunda. Es decir, cuando el cuidado forma parte de nuestra identidad, en realidad la interioridad no se acorta, sino que se ensancha. Para terminar, el cuidado generativo supone dos modos de entender las entrañas. Claro, no se puede pensar el cuidado sin preguntarnos por el tipo de entrañas. Es decir, la fenomenología del cuidado y la ética del cuidado en realidad nos tiene que llevar a hacer o recuperar una fenomenología de las entrañas. ¿Por qué las entrañas? Porque estamos con el cuerpo. Nos preocupa el cuidado porque nos preocupa el cuerpo. Y la ética tiene que ver con el cuerpo serrano. Esto es clave y a veces la filosofía no piensa el cuerpo. A veces los teóricos del cuidado no piensan el cuerpo. Y sin cuerpo no hay cuidado. Entonces, hablemos de cuidado del alma, podemos plantearlo como cuidado del alma, podemos idealizar el tema de los cuidados, pero señores, en la UCI gestionamos cuerpos. En el teléfono de la esperanza, la palabra salva cuerpos. El cuerpo es una categoría ética fundamental y no la hemos pensado de manera suficiente. Y el cuerpo no es un objeto. El cuerpo tiene una dimensión, yo diría, sagrada, importante, y esta va a ser la clave para pensar el cuidado en la era digital. La era digital piensa el cuerpo como un objeto, como cosa. La ética no piensa el cuerpo como cosa. No estamos en la terminología del cuerpo-objeto, sino el cuerpo propio. Y el gran dolor de cabeza de todos los neurocientíficos y de todos los neuroteólogos, neurofilósofos y neurocientíficos de cualquier especialidad va a ser este. La distinción entre el cuerpo-objeto y el cuerpo propio. Por lo tanto, uno de los conceptos fundamentales del concepto generativo es la pregunta por el tipo de entrañas que estamos generando. ¿Por qué? Pues porque esas entrañas van a hacer que reflexionemos sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro sentir, sobre nuestro afectar, sobre nuestra voluntad, sobre nuestro desear y, sobre todo, van a exigir que nos reconciliemos de una vez desde el punto de vista ético con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo fundamental cuando hablamos del cuidado. Por eso yo, aunque sea un poco dialéctico, planteo estos dos modos de entender las entrañas. Hay unas entrañas enfermizas y hay unas entrañas saludables. Las entrañas enfermizas son las que entienden las oportunidades de la era digital como expropiación del yo. ¿Qué son las adicciones a los videojuegos? Aquellos que están entregados al Instagram, al Twitter, al Facebook, a lo que sea, en realidad están expropiados de sí. Es importante entender la digitalización como oportunidad para la capacitación, pero también hay que darse cuenta de que es una oportunidad para la expropiación del yo y para el abandono del yo y para el que el sujeto no se sujete. Entonces, necesitamos promover esas entrañas saludables. Las entrañas enfermizas en realidad entienden la digitalización como entretenimiento, es la cultura de la extrañeza. Nos relacionamos con la cultura como si fuéramos turistas que acaban de bajar del crucero y colonizan una ciudad. Hablamos de la sociedad del rendimiento, estamos cansados de información, realmente es una cultura de la desvinculación, se consume el tiempo es algo que se consume. Es decir, la clave, si ustedes quieren pillar a alguien experto en inteligencia artificial, pregúntenle qué concepto de tiempo utiliza. Se pierden. Claro, en filosofía llevamos 2500 años reflexionando sobre el tiempo y hay muchas formas de entender el tema del tiempo. Y claro, que ahora lleguen los de la inteligencia artificial y no sean capaces de decirnos qué concepto de tiempo están manejando, si es el tiempo del alma o es el tiempo de la naturaleza, porque claro, cuando ya les preguntas a los de la inteligencia artificial, el tiempo del alma es que ya se pierden. Entonces, repito, el tiempo como algo que se consume, se agota en el presente, la libertad se entiende como independencia, como separación, como aislamiento, y en estas entrañas enfermizas se entiende como sobreexcitación y desbordamiento. Esto lo vemos
si tienen hijos adolescentes, si tienen alumnos, realmente nos damos cuenta de que el tipo de cultura en la que nos encontramos es una cultura donde las entrañas acaban siendo entrañas enfermizas, donde los profesionales del cuidado van a ser más necesarios y cada vez serán más necesarios los profesionales del cuidado porque la gente está prestando menos atención y menos cuidado a este tipo de entrañas. Y ya para terminar, hay unas entrañas saludables. Es decir, la ética generativa, la ética del buen cuidado nos tiene que preocupar. El horizonte en el que tenemos que movilizarnos es el horizonte de unas entrañas saludables. Entonces, darnos cuenta de que hay intratenimiento y no solo entretenimiento. Ese intratenimiento es clave desde el punto de vista fenomenológico y educativo. La experiencia de peregrino es mucho más básica que la de turista. La soledad es un elemento positivo. La soledad, pero fundamentalmente en la ética del cuidado, es una soledad sonora y apalabrada. Nuestra sociedad o el modelo de sociedad es samaritana y compasiva. El conocimiento no es algo que se consume, sino algo que se degusta con el cuerpo. Hay una cultura de la responsabilización. El tiempo no es algo, podríamos decir, físico, sino el tiempo tiene que ver con la promesa, con la confianza, tiene que ver con la interioridad. El tiempo es algo que se da, no que se tiene y se posee y miden los relojes, sino algo que se da. Nos vinculamos con el futuro y Luigina ha planteado el tema de la esperanza va a ser clave, y la libertad se entiende no como independencia liberal, sino compromiso, no como indeterminación o autodeterminación, sino precisamente como compromiso. Y ahí la atención, la meditación y la contemplación son elementos clave. Dejo aquí lo que serían 10 retos ya fuera de lo que sería la ética del buen cuidado y la ética generativa, para volver a salir a la sociedad, a la política y ir desde lo que sería la dimensión antropológica a la dimensión social y política. 10 retos éticos y políticos. Por cada uno de ellos exigiría una conferencia nueva, como pues, el tema de la brecha digital, el tema del embrutecimiento digital, pero con esto quiero terminar. Quiero que nos focalicemos o que nos centremos en el tema del buen cuidado, el cuidado generativo y, sobre todo, el tipo de sujeto que estamos construyendo en ese horizonte. Con ello ya concluyo. Muchas gracias. Les dejo este poema de Pedro Salinas. Para vivir no quiero islas, palacios y torres, solo quiero vivir en los pronombres. Muchas gracias.